Bueno, vamos a comenzar hoy con la unidad 6, la parte de bioetanol. Habíamos visto en la unidad 6, la primera parte, todo lo que es digestión anaeróbica dentro de lo que son los procesos bioquímicos para obtención de energía, donde habíamos dicho la definición de procesos bioquímicos es porque intervienen microorganismos, y en este caso también con la diferencia que acá estamos hablando de microorganismos denominados levaduras de reino fungi, y en la ocasión anterior para la digestión anaeróbica hablábamos de bacterias. Eh, bueno, dentro de los distintos sistemas de producción de bioetanol, algo ya hemos mencionado, el bioetanol, el uso que tiene fundamentalmente para mezclas en motores de combustión interna, para mezcla con gasolina. Siempre tenemos en esta industria coproductos. Dependiendo de qué materia prima estemos hablando, habrá distintos tipos de coproductos. Y esto es relevante, el tema de los coproductos es relevante, habíamos hablado ya hace unas clases atrás también, de los usos que se le puede dar, de la economía circular, y lo vamos a ver también en la próxima instancia, en la última clase, cuando veamos análisis de ciclo de vida, la relevancia de los coproductos, porque, bueno, si no estamos produciendo solamente energía, y además de energía estamos produciendo un coproducto como un alimento animal, como en el caso de maíz tenemos el DDGS, lo van a escuchar nombrar mucho, ese alimento para los animales que surge de esta actividad viene a reemplazar, permite reemplazar la producción de un alimento balanceado, por ejemplo. Y dentro de esa producción, si no tenemos que producir ese alimento balanceado porque lo obtenemos de la industria de etanol, estamos evitando generar emisiones por esa otra vía donde se producían alimentos balanceados para animales. Lo vamos a desarrollar un poquito más la semana que viene, ese concepto, pero bueno, es relevante el tema de los coproductos dentro de lo que es un análisis de ciclo de vida, y para ver la sustentabilidad de un determinado biocombustible tiene que tenerse en cuenta qué está produciendo ese sistema además del biocombustible en sí. Bueno, en este caso los principales coproductos de la industria de la caña de azúcar, por ejemplo, tenemos lo que es el bagazo y la vinaza, y el destino de estos coproductos: se puede obtener bioetanol de segunda generación, se puede producir biogás o se puede obtener un fertilizante para fertirrigar un cultivo. En el caso de la caña, de la remolacha azucarera, partes de la vegetación que se puede usar también el uso principal es para alimentación animal. En el caso del maíz, sobre todo lo que es molienda seca, el principal coproducto es el DDGS. Después lo vamos a desarrollar un poquito más. Y el uso que se le suele dar es consumo animal. Otro coproducto que aparece, en realidad este coproducto, que es el dióxido de carbono biogénico, es básicamente dióxido de carbono que producen las levaduras. No sería solo acá lo pone porque la cita esta menciona como un subproducto al dióxido de carbono, pero en realidad, de momento que hay una fermentación alcohólica y se produce etanol, también se está produciendo dióxido de carbono que se puede emitir, pero en muchas de estas industrias lo han aprovechado como agente gasificante de bebidas. Se usa mucho para la industria gaseosa, eh, con lo cual se evita, en este caso, las emisiones asociadas a producir dióxido de carbono para inyectar en las bebidas carbonatadas. Eh, bueno, y así hay otros ejemplos, no vamos a desarrollar tanto más. Cazaba sería la mandioca, y también se obtiene un derivado de la mandioca que se puede usar para, según esta referencia, obtención de biogás. En la industria de etanol de primera generación, acá vamos a dar un ejemplo con el uso de maíz, el bioetanol de maíz, una serie de pasos, una molienda, milling o molienda, green también vendría a ser moler. Luego tenemos una etapa que se definen como licuefacción, nada tiene que ver con el proceso de licuefacción que veíamos en procesos termoquímicos. Una etapa de fermentación con levaduras,
una hidrólisis o sacarificación, la destilación, que es para evaporar para separar el etanol del agua, porque las levaduras cuando producen el bioetanol lo producen en una concentración baja, y es necesario después aumentar esa concentración por un proceso de destilado. Básicamente el etanol se evapora a temperaturas mucho más bajas que el agua, entonces se lo hace pasar por un canal, un tubo de condensación, donde se evapora y luego se condensa, y como se lo calentó a temperaturas entre 70 y 90 grados, mayoritariamente se evapora el etanol. Entonces, pasando luego en la etapa de condensación, lo que pasó por este tubo va a ser mayoritariamente etanol, y se obtiene de esta mezcla original, que tenía un 10-15% de etanol, se alcanzan concentraciones de alrededor del 95%. Algo de agua siempre también pasa, ya que el agua, más allá que la ebullición es a 100 grados, tenemos evaporación de agua incluso a temperaturas menores. Y luego hay una etapa de desnaturalización donde se lo mezcla, se lo hace esto a los fines de que generalmente el bioetanol tiene mejoras, la producción de bioetanol para bioenergía tiene exenciones impositivas o mejoras para su producción de tipo impositiva, por lo cual, bueno, la idea es que si es esto es solo si es usado para fuente de bioenergía. Para evitar que se le dé otro uso, por ejemplo, en bebidas alcohólicas, que tienen tal vez una tasa o un impuesto adicional, se lo hace no bebible, mezclándolo con una leve cantidad de nafta, para que no sea potable, digamos. No se puede usar en bebidas. Bueno, luego la etapa de distribución en gasolineras. Cada una de estas etapas, bueno, tenemos la etapa de molienda. Acá estamos viendo, después vamos a ver, hay dos tipos de molienda. La más comúnmente utilizada es la molienda seca, pero también se puede hablar de hacer molienda húmeda. Vamos a ver algún detalle de la diferencia entre una y otra. Se obtiene, recuerden, que el maíz está compuesto fundamentalmente por almidón, starch. Un carbohidrato de estructura larga con gran cantidad de moléculas de glucosa. Bueno, en la etapa de licuefacción hay como una cocción a alta temperatura y se forma como una pasta, un slurry que le dicen, que permite que sea bien fluido, y se agrega alfa-milasa. Es una milasa que trabaja a muy altas temperaturas y permite descomponer el almidón en estructuras más pequeñas. Luego en la etapa de sacarificación o hidrólisis ya vamos a tener, lo que se va obteniendo son moléculas de glucosa separadas una de la otra. Acá, bueno, vemos una forma bien esquematizada, una larga molécula de almidón, donde la alfa-milasa corta enlaces generando moléculas largas, pero ya de menor extensión. Y la glucoamilasa, que es la que se usa para la sacarificación o hidrólisis, son sinónimos, sacarificación o hidrólisis. Ahí ya vamos desprendiendo de a una molécula de glucosa. Entonces vamos a obtener esta molécula de glucosa, que son 6 carbonos, que es el insumo que utilizan las levaduras para producir, por distintas vías metabólicas, obtener el bioetanol. Bueno, vimos esta sacarificación. La etapa de fermentación es donde intervienen las levaduras. Yeast es levadura. Son hongos unicelulares. De manera que, bueno, una vez que ya tenemos esa sacarificación producida con las glucoamilasas y tenemos la molécula de glucosa digamos, separada como monómeros de glucosa, ya podemos a ese caldo con glucosa disuelta incorporarle las levaduras. Bueno, acá como comento, la levadura se nutre, utiliza energía, obtiene energía a partir de la glucosa en forma de ATP. Después el etanol que se va produciendo, bueno, es secretado al medio externo, ya que en altas concentraciones es hasta tóxico para la misma levadura.
Y luego tenemos la producción, la obtención de esa mezcla de etanol disuelto hasta un 10-15% que debe concentrarse, primero a un 95% por destilación y luego un 100% por un proceso de deshidratación. Y por último, la etapa de desnaturalización que permite, no sé, el agregado de nafta para evitar su consumo. Eh, en medicina van a ver si los manuales de medicina el proceso de respiración versus el proceso de fermentación, o incluso en manuales de bioquímica, que la cantidad de ATP de energía obtenida por una molécula de glucosa, si es respirada, o sea, en presencia de oxígeno, produce 36 moléculas de ATP, mientras que cuando se fermenta anaeróbicamente, o sea, sin presencia de oxígeno, el resultado son 2 moléculas de ATP, o sea, es bastante menos la cantidad de energía obtenida, sin presencia de oxígeno. Acá vemos a modo de resumen para lo que es el etanol de maíz, cada 100 kilos de maíz procesado en una molienda seca se obtienen alrededor de 43 litros de etanol. 28 kilos del DDGS, DDGS, después lo vamos a desarrollar un poquito más a la sigla, pero es un alimento fundamentalmente para ganado bovino, se utiliza mucho. 1,4 kilos de aceite y 29 kilos y medio de dióxido de carbono biogénico que se usa en la industria del embotellado, también para el procesado alimenticio, para la producción de hielo seco. No es solamente bebidas carbonatadas el único uso que se le puede dar. También se tienen algunos otros derivados para la industria alimenticia, para lo que es consumo animal, ¿no? En Estados Unidos, alrededor del 30% de la producción de etanol está destinado a la producción, digamos, el 30% de la producción de maíz está destinado a la producción de etanol. Aproximadamente, fíjense, en 2019 produjo 347 millones de toneladas de maíz, de las cuales 104 fueron empleadas para obtener etanol de primera generación. Bueno, este es un detalle que habíamos visto ya, la molécula de almidón, que tiene amilosa, todos enlaces uno al ladito del otro, cada una de estas glucosas, y amilopectina, donde hay ya ramificaciones y acá no se ven los números de carbono, pero los carbonos en la molécula están numerados, 1, 2, 3, 4, 5, y este que se va acá sería el número 6. Cuando se une el carbono número 6, que es este mismo que está acá, con el carbono 1, es un enlace 1,6 que genera estas ramificaciones. Si no, lo normal es encontrar uniones 1, 2, 3, 4. O sea, el carbono 1 de esta molécula con el carbono 4 de la siguiente. Son enlaces 1,4. Alfa 1,4 lo van a oír nombrar. Bueno, otro ejemplo acá, donde se comentan en valores porcentuales lo que se puede obtener. Aceite de maíz, DDGS, dióxido de carbono y etanol. Acá tenemos la sigla que les comentaba, DDGS por su sigla en inglés, sería granos secos destilados con solubles. Básicamente un montón de derivados que no van a ser empleados, o sea, la parte que no es almidón, las distintas componentes del grano de maíz que no forman parte de ese almidón, van a parar a este DDGS, que es un alimento de buena calidad para el ganado bovino, que tiene esta forma. Además está bien molido y se puede usar en mezclas para alimentos balanceados. Bueno, acá simplemente una serie de números de la producción en Estados Unidos en millones de dólares de la industria de etanol. Fíjense la proporción de ingresos que genera el etanol y una parte no menor, obviamente es mayor la proporción de ingresos por el etanol, pero una parte no menor es de la venta de los coproductos, de manera que no es nada despreciable, todo se aprovecha en la industria y los coproductos de la industria de etanol también
generan un ingreso relevante. Que de hecho, si se fijan, proporcionalmente era muy poquito tal vez al inicio, luego se le fue encontrando mercado y esa proporción estará, si hacen la cuenta acá, en alrededor de un 20-25% del total del valor generado, ¿no? Bueno, hay un valor agregado adicional de un 34%, calculan, con respecto a el producto original, que era el maíz. Vender el maíz o vender el etanol y el subproducto genera un poco más de ingresos. Lo que predomina es la molienda seca, más allá de que hay algunas plantas de molienda húmeda. Bueno, en la molienda seca lo que tenemos es una etapa de molido, la cocción y licuefacción que habíamos mencionado hoy, luego una etapa de fermentación donde obtenemos ese dióxido de carbono para distintas industrias y una vez que está producido el etanol por la fermentación hay que destilarlo. De ese destilado obtenemos por aquí el etanol ya más concentrado y la parte que queda en el agua que no se llega a evaporar en esa destilación. Dentro de ese agua quedan también algunos sólidos disueltos que se usan para distintas opciones, eh, entre ellas está el DDGS que tenemos aquí arriba. También hay algunas fracciones con mayor humedad, incluso se puede usar para obtención de algunos aceites, porque acá tenemos lo que se llama el germen de grano de maíz, que es aceite, está en esta parte también. Así que, bueno, esos son un poco los distintos productos que se pueden obtener para la industria del ganado bovino fundamentalmente, pero también para alimentos para porcinos, para aves también. Bueno, estos los números que ya hemos visto ya hace unas clases, principales productores de Estados Unidos seguido de Brasil. En lo que es la molienda seca obtenemos en una etapa inicial del proceso un steep liquor. Steep es remojo, hay una maceración y remojo donde se van obteniendo las distintas fracciones al inicio. Hay una separación inicial antes de obtener el etanol. Ya obtenemos el aceite porque separamos el germen. Recuerden que el germen es esa parte, si han observado cuando al comer grano de maíz en un choclo, se ve una partecita con una forma diferente, es bien chica, bien pequeña, fíjense un 11% de la masa del grano, y en ese germen está el aceite. Hay una separación de la proteína y recién después de obtener todas estas fracciones procedemos con la alfa-milasa y con las glucomilasas y luego la etapa de fermentación para obtener el etanol. Es decir, primero se separan fracciones y todo esto se hace en húmedo y luego procedemos a la obtención del etanol. Y de ese destilado hay una fracción que se seca para obtener proteína. En lo que es la molienda seca, bueno, acá antes de cualquier separación ya procedemos a moler el maíz completo y a someter a las distintas enzimas en la licuefacción y en la sacarificación. Realizamos la fermentación sin haber separado ninguna fracción de la biomasa de grano de maíz. Luego de destilado y obtener el etanol deshidratado, luego de eso, ahí tenemos esa etapa de centrifugado, donde una parte se evapora y el resto es una mezcla donde obtenemos por secado y enfriamiento el DDGS. Fundamentalmente el DDGS como principal subproducto de la molienda seca. Es decir, el DDGS se obtiene en la molienda seca, no en la molienda húmeda. Hay una comparación de las dos tecnologías. Generalmente, bueno, la tecnología de molienda seca es un poco menos costosa en cuanto a inversión inicial, aunque tiene algo más de costo operativo que la molienda húmeda. ¿En qué se basa? Una molienda, fermentación y destilado, fundamentalmente, mientras que en la molienda húmeda tenemos la etapa de remojo y se separa previamente a la fermentación. Rendimientos es un poquito más alto el rendimiento de etanol en la molienda seca y los coproductos es el Distilled Dry Grain with Soluble, el DDGS, de 32 kilos,
Esto está pensado cada 100 kilos, si no recuerdo mal, pero no lo veo acá. Sí, cada 100 kilos de maíz. Tenemos 34 kilos de etanol, 32 de DGS y que está al 90% de humedad, y 32 kilos de dióxido de carbono. Fíjense que es un poquito más de lo que se obtiene de etanol que de dióxido de carbono, como para que ya vayan teniendo una idea de la relación estequiométrica de la fermentación de la región, que vamos a ver ahora un poquito más adelante. En la molienda húmeda obtenemos un poquito menos de rendimiento, 29 kilos cada 100 de maíz, 29 kilos de etanol. Obtenemos el gluten meal, el gluten feed, 3 kilos de germen, de aceite de germen, alguna fibra y agua con, con sólidos en remojo y también dióxido de carbono. Pasamos a la caña de azúcar como otra alternativa para obtener el bioetanol. Tenemos más o menos la composición, 65-75% de agua, fibra y azúcares, 10-17% de la biomasa son azúcares. Esto es en base húmeda, ¿no es cierto? Porque tenemos 65-75% de humedad. Bueno, la caña de azúcar se procede hacia una molienda para obtener un bagazo que puede ser utilizado en calderas, algo que ya hemos visto en procesos termoquímicos. Y luego de la molienda se obtiene un jugo que se somete a un tratamiento químico, una filtración. Eh, Hay algunos subproductos ya que se van generando, torta de filtro. Y luego de esa filtración eh, procedemos a distintas etapas hasta obtener el azúcar. Ese azúcar puede usarse para obtener etanol o puede usarse para la industria azucarera directamente. En este caso, el azúcar la sacarosa son dos monómeros de glucosa. Es decir, que si se lo hidroliza, tenemos ya el sustrato para que sea metabolizado por las levaduras. La otra parte puede ser fermentada, o sea, el subproducto de la producción de azúcar puede fermentarse para producir etanol, que ya vendría a ser un etanol de segunda generación de esta parte. Lo que sería considerado de primera es aquel que proviene del alimento, del azúcar, que es un alimento. Acá otro ejemplo donde también hace la misma asociación, la caña de azúcar, una etapa de limpieza, extracción de azúcares, y ese jugo crudo tiene una serie de etapas para obtener, en este caso, etanol de primera generación. Las distintas etapas que hemos visto, fermentación, destilación, deshidratación, obtenemos etanol de primera generación, porque esto vendría a ser el jugo crudo que se puede usar para producir azúcar, por eso lo llama, y está en color verde, de primera generación, está en este sector. Ahora tenemos un bagazo que puede usarse, hoy decíamos, en caldera, se puede combustionar, o incluso puede ingresar a esta parte de la biorefinería que lo define como etanol de segunda generación, donde hay un pretratamiento. Cuando hablamos de etanol de segunda generación, típicamente acá se hablaba de pretratamiento, porque es una condición necesaria para el etanol de segunda generación, para la lignocelulosa, someter a un pretratamiento, que hay muchísima cantidad de pretratamientos diferentes para abrir esa matriz de lignocelulosa y dejar expuesta a la celulosa y a la hemicelulosa, que son los carbohidratos estructurales de la pared celular que pueden ser utilizados para producir la glucosa, para obtener la glucosa. Obviamente también hay una etapa hidrolítica de hidrólisis con enzimas que se puede obtener de carbonos, eh, moléculas de 6 carbonos, para ingresar a la etapa donde se está obteniendo. Se puede mezclar para que sea luego fermentado, se puede mezclar en esta instancia. También la de 5 carbonos que se obtiene a partir de la hemicelulosa puede también ingresar. Acá está, en esta flecha está acá, pero en realidad esto también tiene que fermentarse. Las levaduras también fermentan las moléculas de 5 carbonos, no solo la glucosa. En resumen, acá muestra distintas alternativas
para obtener la solución azucarada que es factible de ser fermentada por levaduras. Podemos obtenerlo de biomasa azucarada, caña de azúcar, remolacha, extrayendo por presión los azúcares que tienen en su biomasa. O sea, el azúcar que se obtiene en la caña de azúcar se obtiene por prensado de una caña que tiene disuelto sacarosa. La biomasa amilácea, o sea, cuando tienen almidón, ya hay que proceder a triturar y a ese almidón hidrolizarlo por vía enzimática. Es decir, la glucosa, la sacarosa que obtenemos en la caña de azúcar no requieren de enzimas porque ya se encuentra como sacarosa en la caña de azúcar, mientras que el almidón, para llegar al producto que necesitamos para las levaduras, se encuentra con una estructura mucho más larga como es el almidón, necesitando sí o sí una hidrólisis. Y por último, la biomasa lignocelulósica, plantea acá en desarrollo, porque es la que menos hay a escala comercial y como hay una gran variedad de biomasas distintas, bueno, cada una tiene digamos, no hay un único proceso de hidrólisis para todos los tipos de biomasa, ni un único tratamiento que sirva para todas las biomasas, para todas las lignocelulosas. Entonces, bueno, cada caso por eso está en desarrollo, cada caso tiene su metodología y sus rendimientos. Uno de los ejemplos es hidrólisis ácida o enzimática. Bueno, acá y en este caso es donde necesitamos sí o sí hablar de algún tipo de pretratamiento. Una vez que obtenemos la solución azucarada con azúcares fermentables, procedemos a la fermentación, a la destilación y los pasos que también mencionamos hoy, como la deshidratación y la desnaturalización con el incorporado de gasolina, de nafta, para que no sea factible de usar en otra industria. Acá podemos ver los rendimientos de etanol por unidad de superficie, por hectárea. Un ejemplo en trigo, estamos hablando de alrededor de 2.000 litros por hectárea, un sorgo azucarado un poco más, la mandioca tiene un poco más, el maíz alrededor de 4.000 litros por hectárea, la remolacha, esto con esta cita bibliográfica, ¿no? Y siempre la caña de azúcar está bien posicionada, sumando lo que es a partir de azúcar, o sea, como de primera generación, más lo que viene de residuos celulósicos. Así que los rendimientos por hectárea son notablemente altos. Es una biomasa de mucha cantidad de materia seca por hectárea. Bueno, habíamos visto en unas clases anteriores al principio de cursado que el contenido celular no es de lo más utilizado para obtener bioetanol. Lo que principalmente se usa cuando hablamos de etanol lignocelulósico es lo de la pared celular. Y dentro de la pared celular, puntualmente lo que es la hemicelulosa y la celulosa. La lignina, que suele ser una cantidad del 5, 10, 12%, dependiendo de la biomasa, suele tener otros usos, ya no va para la vía de obtención de etanol. Solo celulosa y hemicelulosa son las componentes que se pueden usar para esta vía. Y habíamos hablado, nosotros cuando aplicábamos lo que es fibra una determinación del laboratorio, fibra detergente neutro, nos dice qué porcentaje es hemicelulosa más celulosa más lignina. Fíjense este ejemplo, gramos por kilo, NDF, es por las siglas en inglés, pero es lo mismo, sería FDN en español. Esto es por 1000, pero lo podemos llevar corremos al decimal, un 73% del switchgrass es celulosa más hemicelulosa más lignina. Todo esto como parte de la pared celular, es decir, más allá de que ahora vamos a ver unos esquemas, la pared celular parece ser algo delgado, una capa más delgada, como el contenido celular es casi todo agua, en términos de porcentaje de materia seca, la pared celular es muy relevante y bueno, prácticamente todo lo que se usa para bioenergía por esta vía es de la pared celular. Bueno, y en todas estas biomasas estamos en un 70-80% de contenido de biomasa está ubicado en la fibra detergente neutro, como celulosa más hemicelulosa más lignina. Si después hacemos FDA, o sea, fibra detergente ácido, acid detergent fiber, tenemos la celulosa más la lignina. Es decir, que si restamos este menos este, vamos a obtener esta fracción que es hemicelulosa, que es HCE, vendría a ser, si tendremos que hacer la cuenta, pero 733,4 menos 475,1 debería ser la hemicelulosa, 258
gramos por kilo o 25,8% de la biomasa. Si a la FDA, que es celulosa más lignina, le restamos la lignina, que es ADL en inglés, es decir, si a 475,1 le restamos 116, vamos a obtener los 359, que en porcentaje sería 35,9% de la biomasa es celulosa. Y luego un contenido de cenizas. Acá tenemos una típica pared celular, una estructura de célula vegetal, son bien prismáticas, formas bastante regulares, una vacuola grande, acá incluso está achicada, generalmente puede ocupar casi todo el contenido del, del, del citoplasma, digamos, del contenido interno celular. Y en la pared celular, bueno, tenemos en algunos casos pared primaria y en otros además tenemos, como se ve acá en violeta, la pared secundaria. Todo se produce en la pared celular desde la membrana celular, que es esta línea interna. Lo que está en contacto con el contenido celular es la membrana y ahí tenemos las distintas proteínas y enzimas encargadas de ir sintetizando esa pared celular. Otros ejemplos, contenidos de lignina, contenidos de hemicelulosa y contenidos de celulosa de distintas referencias bibliográficas. Pero en general 70-80% entre hemicelulosa y celulosa tenemos muy comúnmente las biomasas vegetales. Son concentraciones o valores normales, ¿no es cierto? Entre 30 y 40 de celulosa, la gran mayoría, y entre 20 y 30 de hemicelulosa. Bueno, este es un típico esquema de célula vegetal, una membrana en rojo y un espesor que vendría a ser toda la pared celular. Una laminilla media que separa una célula de la otra, una membrana plasmática, que lo van a ver como una bicapa de fosfolípidos. Esta es la típica estructura, visto, digamos, esquematizado de cómo se ve en un microscopio electrónico. Y los distintos esquemas de pared celular, con lo que es las fibrillas de celulosa, acá en verde, con algunos filamentos más pequeños de hemicelulosa y con algo de lignina, que acá no logro verlo, pero también está incorporado ahí. Hay un montón de esquemas y hay mucha bibliografía de pared celular. Es tan compleja y tan variante entre distintas especies y es tan relevante a nivel global como molécula, la celulosa, la hemicelulosa, tan abundante y hay tanto interés en poder aprovecharlo que, bueno, genera mucha cantidad de publicaciones científicas en este área. Cuando hablamos de hidratos de carbono estructurales, celulosa y hemicelulosa, vamos a ver que están compuestos por unidades, o monómeros también se le dice, de hexosas y de pentosas. Hexosas porque tiene 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5 y este que está acá arriba 6, y por pentosas, que tiene 1, 2, 3, 4 carbonos más este 5 carbonos. Siempre una de los que une en ese ciclo cerrado es un oxígeno. El resto son carbonos. En este ejemplo de lo que es el resto del marlo del maíz, cuando se cosecha el maíz queda el marlo separado del grano, que bien podría ser considerado un maíz si se obtiene a partir de esto etanol, es un etanol de segunda generación, a partir de un rastrojo o de una parte del rastrojo de maíz. Bueno, acá pueden ver que está mayoritariamente compuesto por, en este caso, hemicelulosa, por silosas. Recuerden que las pentosas, como silosa y arabinosa, abundan en la parte de la hemicelulosa, mientras que la celulosa tiene fundamentalmente hexosas. Este es otro esquema, fundamentalmente compuesto por celulosa, en todos estos bloques que se ven acá. Algunos puentes de hidrógeno esquematizados de esta manera, si bien no se logra ver en mucho detalle. La lignina, que es esta estructura más amorfa, que no tiene una forma tan definida, y la hemicelulosa, que serían estos digamos, representados por estos triangulitos.
Otro ejemplo más, hay, como les digo, montones de estudios y de modelos de pared celular que buscan de alguna manera tratar de desentrañar, desenmarañar y conocer en detalle cómo está compuesto. Otro ejemplo más, nuevamente. Bueno, esto es simplemente para mostrarle la gran cantidad de trabajo que pueden buscar en la bibliografía. Bueno, de la obtención de etanol de segunda generación tenemos una serie de pasos. Primero preparar la biomasa. Siempre hay una etapa inicial de pretratamiento, o sea, no podemos hablar de obtener etanol, o sea, no se le pueden aplicar las enzimas para degradar la celulosa ni la hemicelulosa si no se hace un pretratamiento de esa matriz para poder abrir esa pared celular. Entonces, para esto es fundamental incorporar algún tipo de pretratamiento, si no el rendimiento es prácticamente cero. Eh, Hay una separación entre líquidos y sólidos, una etapa de hidrólisis, ahí sí se aplican enzimas hidrolíticas que degradan la celulosa y degradan la hemicelulosa, la hidrolizan para obtenerla en componentes más pequeños. Una vez que ya a partir de eso obtenemos los azúcares, pasamos a la etapa de fermentación para obtener bioetanol. Para esta etapa de hidrólisis es necesario producir o comprar las enzimas hidrolíticas, celulasas y hemicelulasas. Van a ver mucho estas siglas, o sea, SHF en realidad la sigla sería igual entre SHF y SSF, porque acá reemplazamos, en un caso ponemos sacarificación y en otro caso lo reemplaza por hidrólisis. Fíjense que SHF sería hidrólisis y fermentación separada. Separate hydrolysis and fermentation. Separan, por un lado ocurre la hidrólisis, por otro lado la fermentación. Se ha tratado de buscar tecnologías que permitan ir unificando procesos que ocurren en simultáneo. Hay mucho de SHF y SSF en distintas biomasas. En el caso de SSF sería simultánea, esa calificación y fermentación simultánea. Fíjense que se hidroliza y se fermenta en un mismo compartimento. Entonces, en realidad, como justo coinciden las palabras, sacarificación lo diferencian usando en un caso hidrólisis y en otro caso usan sacarificación. Recuerden que hidrólisis y sacarificación son sinónimos de lo mismo, pero para separar las siglas ya hay como una convención que SHF es la primera S de separado, hidrólisis y fermentación, y en este caso SSF es sacarificación y fermentación simultánea. En este caso también hay una fíjense que separan fermentación de hexosas y fermentación de pentosas. A las pentosas las deja aparte. Y en este caso SSCF, co-fermentation sería porque se fermentan a la vez las hexosas y las pentosas. Y por último, el Consolidated Bioprocessing es donde hacemos todo en un solo compartimento. Obviamente esto facilita, tener un solo compartimento facilita la tecnología, pero bueno, muchas veces hay resultados de una etapa que son inhibitorios de la siguiente, entonces, bueno, no es del todo sencillo proceder con esta práctica. Hay investigación tratando de generar para cada tipo de biomasa la posibilidad de ir hacia este camino por facilidad industrial, pero no siempre es factible. Algunos de los pretratamientos, hay pretratamientos físicos, químicos, físico-químicos y biológicos. Químicos desde molienda, uso de microondas, ultrasonidos, todos buscan en este caso abrir esa matriz y dejar separar esa lignina, sobre todo la lignina que es un componente de la pared celular que impide el acceso de las distintas enzimas, inhibe la hidrólisis de la celulosa y la hemicelulosa, entonces hay que buscar alguna manera de extraer o sacar esa lignina o al menos dejar expuesta a las partes de interés para obtener etanol. De hecho, las instancias biológicas de pretratamiento se basan en este tipo de hongos que son hongos de podredumbre de la madera,
típicamente, white rot fungi, brown rot fungi o soft rot fungi, son hongos de podredumbre de madera que tienen enzimas ligninolíticas que degradan la lignina, que es justamente un componente que es el que inhibe después el acceso a las otras partes que son de interés. Bueno, este tipo de componentes se estudia mucho en los biológicos, hay también mucha bibliografía, son relevantes porque son más amigables con el ambiente, no hay agregado de químicos, obviamente hay que crecer esos hongos y obtener esas enzimas necesarias producidas por estos hongos. Pero bueno, no es del todo sencillo producirlo, es otro compartimento aparte y hay que hacerlos crecer y son procesos lentos. La ventaja es el uso de una enzima producida a partir de un tipo de organismo sin tener que usar químicos o elevadas temperaturas, como son los otros tipos de procesos. Acá resumo un poco y sí están explicadas las siglas de lo que comentábamos hoy. Fíjense, SHF separa hidrólisis y fermentación. SSF simultánea sacarificación, que es lo mismo que hidrólisis y fermentación, ocurren en simultáneo. Fíjense, la etapa de sacarificación y fermentación de C6 ocurren en simultáneo en esta etapa, en este de aquí, en el SSF. Si además hacemos una cofermentación de 6 carbonos, azúcares de 6 carbonos y de azúcares de 5 carbonos, queda todo en un solo compartimento, sería simultáneo, sacarificación y cofermentación. Y el último de todo es que desde la producción de las enzimas hasta la fermentación ocurre todo en un compartimento. Bueno, C6 y C5 son hexosas y pentosas. Para todos, en todos los casos, la destilación se hace aparte para obtener el etanol. Y todos requieren algún tipo de pretratamiento. Haciendo un poco el tema de cuentas, fíjense, acá pueden hacer lo mismo con la masa atómica como hemos visto en otros ejercicios, ver cuánta, digamos, por la cantidad de masa que hay en una molécula de glucosa, se obtienen, o sea, de 6 carbonos, se obtienen 2 moléculas de etanol y 2 moléculas de dióxido de carbono. Pueden hacer la cuenta, les debería dar alrededor de un 51% de la masa para etanol y un 49% de dióxido de carbono. Y en la silosa aparece una cuenta un poco distinta, cada 3 silosas obtenemos 5 etanol y 5 dióxido de carbono. Siempre conservando, fíjense, son 15 carbonos, entonces tenemos que tener 10 por acá y más 5 conservamos la ecuación con los 15 carbonos. Y lo mismo con las otras moléculas, con los otros átomos. La proporción también es la misma, 51-49. ¿Por qué sucede esa...? Ahora lo que iba a ver es, en el caso de la hemicelulosa y de la celulosa, cómo son, si tenemos acá un polisacárido, donde cada una de estas es una unidad de silosa, esto vendría a ser la celulosa, por una enzima denominada silanasa, se corta a la altura del oxígeno, entre el oxígeno y un carbono, entre el oxígeno y un carbono, bien digo, que es este que está acá, se produce el corte en la hidrólisis. Se habla de hidrólisis porque hay que romper o hidrolizar una molécula de agua que va a parar a cada uno, fíjense, pasamos de esta estructura a esta que tenemos acá. En este caso había un oxígeno que se le agrega un hidrógeno y el otro OH de parte del agua va a pasar a este otro carbono que tenemos acá. Ese es el motivo por el cual se le dice hidrólisis. Y si hacemos la cuenta, en el caso del silano, que es el de 5 carbonos, tenemos 5 carbonos, 8 hidrógenos, 4 oxígenos. Esto mirando la estructura del polisacárido, pero cuando pasamos a la silosa, al monómero, que tiene 5 carbonos también, como se produjo la hidrólisis del agua, ya no tenemos 8 hidrógenos, tenemos 10 hidrógenos. Ya no tenemos 4 oxígenos, tenemos 5 oxígenos.
Por eso es que hay un factor que dice que en el caso del polisacárido tenía 132 de peso atómico y pasamos a tener 150. Hay un factor de 1,13, que en las ecuaciones para ver el valor potencial de obtención de etanol se usa este factor para definir cuánto etanol potencialmente se puede obtener. Ahora la vamos a desarrollar en breve. Acá tenemos como les decía, el oxidrilo OH por un lado y el hidrógeno hace que por cada unidad, por cada monómero, tengamos más cantidad de masa. Y eso está reflejado en este factor. Por cada gramo de silano tenemos 1,13 gramos de silosa. Para el caso de la celulosa, el otro, el de 6 carbonos, el de la celulosa, también tenemos 6, 10, 5 en la celulosa, 6 carbono, 10 hidrógeno, 5 oxígeno. Mantenemos los 6 carbonos, pero los hidrógenos pasan a 12 y los oxígenos pasan a 6. Y el factor pasa a ser 1,11. Este surge de dividir 180 sobre 162, que es la suma de la molécula de glucosa da 180. Y en el caso de la celulosa, cada monómero tenía menos masa. Incrementa la masa por incorporar esa molécula de agua hidrolizada en oxidrilo de hidrógeno. En cuanto lo incrementa, ¿y cuánto pesa el oxidrilo más el hidrógeno? Pesan 18 unidades la suma de ambos. Pasamos de 162 a 180. Lo mismo pasó acá, era 132 más 18, pasa a ser 150. La relación entre 150 y 132 es 1,13. La relación entre 180 y 162 es 1,11. Esos factores hacen a esta cuenta donde obtenemos el cálculo de qué potencial se puede obtener de etanol a partir de una biomasa. ¿Cómo lo calcula? Primero tenemos que calcular la cantidad de exosas que podemos obtener por tonelada de sustrato y la cantidad de pentosas que podemos obtener por tonelada de sustrato, en kilos por tonelada. Fíjense que X, que es esto que tenemos acá, es la cantidad de exosa. Y fíjense que es el que usa un factor de 1,111. Y en el caso de pentosas, usa un factor de 1,136. ¿Por qué multiplicamos a esos factores? Y bueno, en el caso de las exosas, lo tenemos que multiplicar por, primero, la cantidad de sustrato. Estamos hablando de 1000 kilos de sustrato. En ambos casos hacemos la cuenta como hace 1000 kilos. Y en el caso de la exosa lo multiplicamos por el rendimiento, por el porcentaje de celulosa. La celulosa, si fuera el 30%, sería 1000 kilos. Por 30% sería 300 kilos de exosa. Y esos 300 kilos lo tenemos que afectar por el factor de 1,111. Si fuera pentosa, estamos hablando también 1000 kilos por su fracción. Si la pentosa tuviera un 20%, sería 200 y por el factor de la pentosa. Vamos a ver después un ejemplo concreto. En definitiva, acá tenemos los kilos de exosas y los kilos de pentosas potencialmente obtenibles por tonelada. Después tenemos que aplicar para uno y para otro este factor de 0,511, que es la proporción de la pentosa y de la exosa que va a ir a parar a etanol. El resto va a convertirse en dióxido de carbono. Acá lo trata por separado. La realidad que como este factor se mantiene, podríamos sumar exosas y pentosas y a eso solo multiplicarlo por 0,511. Bueno, no es lo que hace aquí, lo separa como si fuera diferente, pero en realidad podría ser saltearse este paso. ¿Qué hace? Los 300 kilos que hicimos en el ejemplo anterior, que estaban multiplicados por 1,111, a ese cálculo lo multiplica por 0,51 y ahí obtenemos el potencial de obtención de etanol a partir de exosas. Lo mismo hace con las pentosas y el total de etanol potencial es la suma de estos dos. La suma de estos dos, acá lo hace, después lo divide por la densidad para obtenerlo en litros. La densidad del etanol, ¿no es cierto? Acá vamos a hacer un ejemplo, calcular el etanol potencial a obtener kilos y litros a partir de 1000 kilos de materia seca lignocelulósica
que tienen 40% de celulosa y un 30% de hemicelulosa. Planteamos dos escenarios de eficiencia, porque, bueno, en realidad el potencial sería considerando que esto es un 100%. Ahora, si la eficiencia de hidrólisis es un 70 en celulosa y un 50 en hemicelulosa, habrá que afectarlo por un factor a cada uno. La cantidad de exosas a obtener va a ser 1000 kilos por 0,4, porque es un 40% de celulosa, por el factor que mencionamos previamente, nos da esta cuenta. La cantidad de pentosa será 1000 kilos por 0,3, porque tiene un 30% de hemicelulosa, por el factor de la hemicelulosa nos da 340,8. Etanol de exosa potencial va a ser 444,4 por este factor, da 227 kilos de etanol. Etanol de pentosa potencial va a ser los 340,8 por 0,511, nos da estos 174 kilos de etanol. El potencial para esta materia seca sería 401 kilos de etanol por tonelada. Si planteamos este 70%, habría que aplicarle a los 227 un 70% y a los 174 un 50%. Nos va a dar 227 por 0,7 nos da 159, 174 por 0,5 da 87. La suma de estos dos nos va a dar el dato real de obtención de etanol. Bueno, fíjense con distintas tecnologías, distintas referencias, qué porcentaje de la glucosa y de la silosa, después de un pretratamiento, se obtiene en cada uno de estos casos. Y después la eficiencia de la fermentación, porque podemos recuperar el 90% de la glucosa, según esta referencia, pero también podemos tener una eficiencia de fermentación de glucosa que no necesariamente es el 100%. Así que cada una de las etapas puede tener su eficiencia. Bueno, son los contenidos de esta unidad. No sé si ha quedado alguna duda. Bueno, me alegro. Esperen que voy a ver. Sí, exacto. En el final de aquellos que no promuevan. Bueno, esperen que voy a dejar de grabar, así ya podemos después subirlo.